Bienvenidos a la noticia con contexto, la 12:30 AM. Hoy vamos a profundizar en las denuncias que enfrenta el representante de la Cámara, David Racero. Hoy en el gran circo político, la doble contradicción. David Racero en el podio, qué oratoria, qué pasión. Defensor de la reforma, azote de la explotación. Derechos para el obrero, se acabó la precarización. Gritaba en el Congreso con la fuerza de un león. Paladín de los humildes con su verbo progresista, prometiendo un paraíso para la clase contratista. Qué futuro tan brillante nos pintaba el campeón. Una Dalí de la justicia pura y santa devoción. Tenemos varias cosas sobre la mesa. Un reportaje de la revista Cambio, unos audios filtrados que la verdad han causado bastante revuelo. Y bueno, las distintas reacciones políticas. La idea es desgranar un poco los hechos clave y reflexionar sobre qué implican, ¿no? En términos éticos y pues legales también. Exacto. Nos vamos a centrar básicamente en dos controversias grandes. Por un lado, un presunto clientelismo en el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, y por otro, una supuesta explotación laboral ligada a un negocio familiar. Y lo clave aquí, creo yo, es contrastar todo esto con el discurso público del congresista, que ha sido, pues, un defensor muy visible de la reforma laboral. Sí, total. Empecemos entonces por el SENA. Hay un reportaje de Daniel Coronel en Cambio, se titula Falso Racero, y describe lo que él llama una operación clientelista. Esto involucraría a Racero y a Jorge Londoño, que era el director del SENA en ese momento. ¿De qué va exactamente? Pues, según lo que publica Cambio, la evidencia principal son conversaciones de WhatsApp. En esos chats, Racero aparentemente consultaba con Londoño sobre cómo ubicar a personas cercanas, afines, en cargos dentro del SENA. Ajá. Ponen un ejemplo, ¿no? Una pregunta sobre su tío, José Luis Mallorca. Algo como, ¿le puedo decir a mi tío que hable con el director regional? Y Londoño habría respondido, claro que sí. El reportaje llega a mencionar incluso la posibilidad de concursos amañados, digamos, arregados. Entiendo. Y esto ya está escalando, ¿no? Sé que la Procuraduría abrió una indagación. Sí, ya hay una indagación formal contra Racero y Londoño. Es que estas prácticas, claro, si se llegan a comprobar, chocarían de frente con principios básicos. El nepotismo, o sea, favorecer familiares. Y el uso de la función pública, que se supone es para el bien común, no para, pues, beneficios particulares. El artículo 122, el 209 de la Constitución. Así es. Y las consecuencias, pueden ir más allá de lo legal, que ya de por sí es grave. Sanciones disciplinarias, quizás hasta penales. Pero también está el golpe a la confianza pública, ¿no? La confianza en los representantes, en las instituciones, es algo delicado. Sin duda. Y bueno, casi al mismo tiempo que salía lo del SENA, estalló otra polémica, esta vez por un audio filtrado, relacionado con un negocio familiar, un Fruver, una tienda de frutas y verduras. ¿Qué es lo que revela ese audio? Ese audio es bastante explícito, la verdad. Y en el computador principal están las hojas de vida. Hay una que tiene manipulación de alimentos, podríamos llamarla a ella. Si Diana dice que no, podríamos llamarla a la otra. El pago es de 1 millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada. 1 millón, y si toca decirle que es tiempo completo. 7 de la mañana, 8 de la noche, ellos saben. Si te toca decirle un día de descanso a la semana, y ellos tienen un día de descanso, y nos toca después ver cómo lo cubrimos, y ya. Ellos tienen que, todo, ellos son toderos, no solo caja, ¿no? Sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea, estar dispuesto para todo. Describe una oferta de trabajo en ese negocio familiar, y las condiciones son, pues, muy duras. Habla de un pago de 1 millón de pesos mensuales, pero aclara muy bien, sin prestaciones. Y las jornadas de 13 horas diarias. ¿13 horas? Sí, de 7 de la mañana a 8 de la noche, con solo un día de descanso a la semana. Cito casi textual. El pago es de 1 millón mensual. No tiene prestaciones. 7 de la mañana a 8 de la noche. Un día de descanso a la semana. 13 horas diarias, sin prestaciones. Eso sí que, genera muchas preguntas, sobre todo viniendo de un congresista que, como decías, defiende públicamente la reforma laboral, la mejora de condiciones. Exactamente. Ahí está el nudo ético y político del asunto. Las críticas fueron inmediatas, claro. Se habló de abuso, de precarización laboral, hubo quienes usaron términos más fuertes como esclavitud moderna.
Y a esto se le suma otra denuncia, también delicada, el supuesto uso de una asistente de su UTL. De su equipo en el Congreso pagado con fondos públicos. Exacto. Que esta persona, pagada con fondos públicos, habría estado atendiendo asuntos de ese negocio privado, del Fruver. Y esto también ya está en investigación, ¿no? El Ministerio de Trabajo anunció una inspección, creo. Sí, el ministerio ya tomó cartas en el asunto. Y no hay que olvidar que además la Corte Suprema de Justicia ya tenía una investigación abierta contra Racero. Cierto, desde septiembre de 2024. ¿Por presunta concusión? Correcto. Esa investigación previa es por, supuestamente, exigirle parte del salario a esa misma asistente de la UTL. La concusión es un delito grave, ¿eh? Básicamente es cuando un funcionario público abusa de su cargo para pedir plata o beneficios indebidos. Las penas en el Código Penal son altas, ¿eh? De 8 a 15 años de prisión. O sea, no es un asunto menor. No, para nada. Frente a todo este panorama bastante complejo, ¿qué ha dicho Racero? ¿Cuál ha sido su defensa? Pues Racero ha negado todo. Habla de un linchamiento mediático. Dice que es información falsa. Lo enmarca como un ataque político, ¿no? Especialmente dirigido, según él, contra la reforma laboral que él mismo impulsa. ¿Y sobre el Fruver específicamente qué dice? Lo describe como un pequeño emprendimiento familiar que además operó, dice él, brevemente durante la pandemia. También ha cuestionado la legalidad de cómo se obtuvieron y filtraron esos audios. Y bueno, se remite a la investigación que ya tiene la Corte Suprema. Y en el mundo político, ¿cómo han caído estas denuncias? Me imagino que ha habido reacciones de todo tipo. Sí, muy variadas. Dentro del pacto histórico, su coalición, pues ha habido voces como la de Wilson Arias pidiendo que se investigue a fondo. Otras figuras, como la senadora Angélica Lozano, que aunque es del Verde no es oposición directa, sí condenó fuerte las prácticas laborales descritas. Ajá. Incluso el presidente Petro lanzó un mensaje sin nombrarlo directamente, pero sobre la importancia de la coherencia ética. Muchos lo interpretaron como una alusión al caso. Claro. Y desde la oposición más clara, pues Humberto de la Calle pidió disculpas públicas por haberlo apoyado antes, y periodistas como Vicky Dávila han sido muy críticas, hablando de doble moral. Toda esta presión, pues sin duda le mete peso a las investigaciones que están en curso. El impacto político parece evidente. Esto golpea la credibilidad de Racero, sobre todo como vocero de la reforma laboral, ¿no? Y de rebote, pues también salpica la imagen del pacto histórico. Exacto. Y aquí es interesante conectar esto con otros casos que hemos visto. No es la primera vez que se investiga a congresistas por asuntos parecidos, ¿no? Clientelismo o exigencias económicas a la gente de sus UTL. Recordemos casos como Ferro, Pachón o la condena que ya existe contra el Genis Velázquez. Sí, sí. Entonces, la pregunta que surge es si estamos ante un patrón, quizás un problema más sistémico sobre cómo se usan los recursos legislativos, o si cada caso es aislado. Pone a prueba también cómo la coalición de gobierno maneja estos escándalos internos, si se va a aplicar, digamos, el mismo rigor para todos. Es una pregunta clave. Y nos lleva a la reflexión final. ¿Qué revela este caso sobre la coherencia entre el discurso político y las acciones privadas en la esfera pública? Queremos saber qué piensan. Los leemos en comentarios. Gracias por compartir y por dar like. Recuerden suscribirse. Subimos videos todos los días con contexto.